Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, después de un momento de pausa, estaremos a hablar sobre la historia y la importancia de la cultura de una de las más representativas regiones de las Américas. En la clase pasada hablamos sobre México y sobre las principales características culturales de México. Hoy hablaremos sobre las características de Argentina. No sé si la gran mayoría de las personas conocen un poco de la historia de Argentina o si hablan solamente sobre Maradona, fútbol, Messi. ¿Cómo estamos? ¿Qué conocemos sobre la historia de Argentina? Mara, Ryan, Inglesian, Carlos Augusto, Andrea, Leticia, por favor. Estamos acá un tiempo, tenemos la osadía de hablar. Ai, rainha, mas eu falo um portunhol que tem muita dificuldade, não tem problema nenhum. Quero a tentativa. Vamos. O que vocês conhecem da história da Argentina? Só isso. Qualquer coisa, qualquer coisa. Tal qual quando me falaram na semana passada, me falaram sobre como é que era? De Rebeldes, de Chaves, El Chavo, o que vocês conhecerem. Alguma coisa argentina vocês conhecem, já ouviram falar, sim ou não? Maradona. Maradona. Vamos intentar hablar, intentar. ¿Quién es Maradona? Jogador de fútbol. Fútbol. Jogador de fútbol. Sí. Sería, Es un buen jugador. sería como nuestro Pelé, ¿no? Sí. En Brasil. Hay personas que en la Argentina hablan que Maradona no es un jugador. Maradona es un dios. Que tiene una representación de un dios mitológico que tiene habilidades increíbles, pero tiene una historia muy llena de desafíos, de problemas. Entonces es interesante. Mas, Rayan nunca ouviu falar da Argentina, não sabe onde fica, não tem ideia do que seja. País novo, criou. Vamos lá. Ser mais em relação ao futebol mesmo, que a gente escuta. Agora, já ouvi falar um pouco sobre a culinária, né? Aí, em um país próximo lá, o Rio Grande do Sul, né? Então, tem aquelas fronteiras. Tenta pelo menos colocar, encaixar o sotaque, mesmo que trabalhe num portunhol. Deixa eu ver que palavras você conhece, que elementos você conhece. Sobre o que eu falei agora? Sobre o que você falou agora. Eu sei sobre o futebol, la paixão do futebol, la culinária e Isso. e a relação com países do sul do Brasil. Bien, bien. Hablamos ahora con Carlos sobre Bergoglio o sobre Francisco I, que recientemente no es más papa, pero hay una representación del papa del fin del mundo. ¿Por qué esta memoria es importante para ti, Carlos?
Eu não tenho um motivo específico, pero es la memoria más vívida que tengo ahora sobre a Argentina. Perfecto. Bergoglio tiene una relación que no es muy simple con la historia presente de Argentina. Es un cardenal que durante el periodo dictatorial, durante el periodo de las armas en Argentina, tiene una organización de una junta. No es solamente la idea de un presidente, de una lideranza, pero una junta militar que estableció una intensa represión. La represión argentina es, es considerada muchas veces la segunda más intensa, más violenta de las Américas. Pierde solamente por Pinochet en Chile, en las formas que fueron utilizadas para la contención de la posibilidad de un crecimiento del socialismo, del comunismo en el país. Esta junta tiene una relación con la iglesia local. Esta relación tiene obispo Bergoglio como un dos nombres que se marcaron como una persona que fornece información sobre los desaparecidos, sobre los terroristas, sobre Bergoglio. Obviamente denega esta idea, pero hay una marcación, él tiene conocimiento de esta marcación, que hay una troca, no es un cambio, es efectivamente una interpretación de grupos apartados que miran la misma acción como una acción de mala influência e uma ação necessária. Falando um pouquinho em português, que esse ponto é importante. Não que o espanhol não seja, mil perdões, é só para a gente poder ter esse detalhe bem marcado. O Bergoglio, ele é um nome muito importante, e desse nome muito importante, ele tem uma controvérsia diretamente associada a ele. Qual é a controvérsia? Ele, durante o período da ditadura, ele negocia com os militares para que determinadas comunidades ou determinados centros pastorais continuem funcionando, e ele, por conta disso, vai acabar sendo acusado de contribuir com os militares. Ele vai negar, ele vai trabalhar muito mais a ideia de que estava atuando com o que era necessário, estava vivenciando aquela história de uma maneira que fosse possível, mas que ainda assim vai ser considerado uma traição, vai ser considerado... Peraí, só um minutinho, gente. Só um minutinho. Então, isso vai ser considerado um problema, vai ser considerado um desafio. Agora, com câmera, olha lá, isso vai ser considerado um problema, isso vai ser considerado um desafio, e esse desafio vai ser enfrentado com
com uma retirada de estratégia. Bergoglio se retira para o interior da Argentina para atuar em comunidades mais do interior, e isso também vai ser criticado, porque uma série de padres estavam lá, estavam brigando, estavam se colocando, e isso vai ser entendido como uma ação muito ruim. Mas, o que vocês conhecem mais sobre a Argentina? Vamos lá. Andréa falou, Rayan falou, Carlos falou. Minglesian, e tu? El tango. Muy bien. Tango es una de las más fantásticas representaciones de Argentina. Por que o tango te chama a atenção? Eres marcante la danza, né? Eu acho muito belo. Tem uma película, Lo Perfume de Mujer, não sei se é Sim. É maravilhoso. Sim. Tem pouquinho antigo, né? Pouquinho antigo, mas é lindo. Para quem não conhece os mais jovens, o tango que se refere é absolutamente lindo e ele se chama Poro na Cabeça. Ele foi criado por Carlos Gardel. Ele foi criado por Carlos Gardel e ele vai ter uma dança, ele tem toda uma forma de elaborar ali que eu acho maravilhosa. Espera aí, vamos ver um pouquinho, porque isso vale a pena. Incluir o som, senão não tem graça. Acho que essa é a versão. Que essa é do Carlos Gardel, mas vamos com o André Bocelli. O que eu mais gosto com a Mandy é sentir que eu estou no controle. Tá bom. A Mandy hoje é o nosso principal parceiro. Tom saindo? Sim. Mira las palabras, por favor. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvidéis, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jugar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza, yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún tingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa
borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Mas a cena que a Andrea fez referência, essa é a música, mas a cena que ela fez uma referência é essa aqui. É muito lindo essa Quer película. ficar mais inteligente? Troque as redes sociais por microaprendizagem. O aplicativo 12 Minutos. ¿Quieres aprender a bailar tango? ¿Ahora? Te ofrezco mis servicios. Tá com som? Sim. E quem não está acostumado a ver em inglês ou ver em português, ouvir a tradução em espanhol, fica bem legal. Mas dá para pegar bem. E assim, vamos treinando esses ouvidos para poder ficar legal. Vamos lá. Sin costo. ¿Qué dices? Ele é um antigo capitão da Marinha Americana e ele está cego e ele vai contratar esse jovem para acompanhar ele em uma última aventura. Basta isso de informação, não vou dar spoiler. Creo que me daría miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de cometer un error. No hay errores en el tango, no es como la vida. Es simple, es lo que hace al tango grandioso. Si te equivocas y das un paso en falso, sigues bailando. ¿Por qué no lo intentas? ¿Lo harás? De acuerdo, lo intentaré. Déjame pasar, hijo. Tu brazo. Charlie, necesitaré algunas coordenadas. La pista es de 5×8 y está en el extremo. Hay algunas mesas a los lados y la banda está al fondo. El tango es una representación de las más características de una grande mixaje de poblaciones. Tenemos que comprender que los pueblos de la Argentina tienen una relación directa con la historia de la Argentina. Me creas, el normal en Brasil conocemos muy
muy lleno sobre lo que se pasa, lo que tiene, a pesar de ser una región tan próxima, tan fronteriza a la nuestra. Entonces, inició las trocas hablando, inició la comprensión hablando sobre esas características. Un punto que me gusta hablar es sobre la historia. Toda la historia de Argentina tenemos que comprender que hay una relación clara con la forma que el Brasil también tiene su colonización. Nuestra colonización oficialmente tiene un marco de 1500, pero no es una realidad. Solamente en los años de 530, 540 tenemos una organización de gobiernos, de formas políticas acá. En la Argentina tenemos lo mismo. Tenemos una comprensión que es importante. Primero, los asentamientos. El primer intento de la fundación de Buenos Aires fue en 1536 por Pedro de Mendoza. Mendoza fracasó porque la población indígena de la región es muy combativa. Tenemos una presencia de las tierras del fuego que charrúas, guaraníes, y una serie de otros grupamientos no aceptaron la presencia de los españoles y demás. Pero tenemos que tener una idea clara. La objetiva preocupación de la Corte Española no era una población, una organización, espacio de hoy Argentina. Tiene una preocupación con una foz, la foz del río Uruguay. Entre las partes de Argentina y las partes de Uruguay hay una entrada oceánica para un gran río, una gran vacía, y a partir de esta vacía es posible que todas las trocas de las regiones de Bolivia, Perú, las regiones de Paraguay, la retirada de Argentina, la retirada de plata, se mira una tabla periódica, a la plata es una representación AR. Esta representación es por cuenta de la origen de la palabra, que es Argentina, que vende plata argentino. Entonces tiene ser la región de la plata. Y la preocupación es, necesitamos de un control sobre el camino de la plata. Entonces, el virreinato, el virreinato de Perú y del Río de Plata, inicialmente miran el espacio de la Argentina solamente como una fortaleza, un espacio necesario para que sea garantida la protección de los embarques del Camino de la Plata. Entonces, cuando en 1776 hay una ruptura entre el vicerreinato del Perú y el vicerreinato del Río de la Plata. Ahí sí tenemos un gran investimento, una gran mudanza en la capital, en los puntos centrales, todo en la Argentina, diferente de lo que acontecerá y que se transformará en Brasil, tiene como punto central en Buenos Aires. A toda la ocupación
toda la organización, todos los centros cívicos, todo el centro de justicia, todo el centro de defensa, entonces aportado en Buenos Aires. No es una tierra pequeña, hay una gran organización, pero toda se remite a Buenos Aires como el centro de la estructura y del propósito. Entonces, crea una economía baseada en la ganadería, el comercio en la producción agrícola, pero la producción agrícola, pero la ganadería, gado, bois, ganadería vem dos gados, dos bois. Então, tiene una organización en el interior, pero toda la negociación pasa a ser controlada, establecida dentro de Buenos Aires. Entonces tenemos una estructura que es marcante de un español que se establece en Buenos Aires e intentan mantener el control de toda la política. Dos, una jerarquía con la presencia de los criollos. Criollos es los descendientes locales, son los hijos de españoles nacidos en América. Estos criollos tienen como punto, como su aspecto central, estar todo el tiempo activo en una organización que tiene una disputa, volver a ser la Gran España, volver a ser lo punto original de la España. Es interesante que cuando hablamos de la Argentina, el vicerreino del Río de Plata, hablamos siempre como si fuera solamente una provincia local, y no es una realidad. Rememorando algo que hablamos en los fines del siglo XVIII, tenemos una revolución grande en Europa, llamada de Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tiene al final un ícono, no es diferente que esto, Napoleón. Napoleón Bonaparte es la representación más aclarada de un gran poder, y hay, a partir de hecho, una expansión por los territorios continentales. Esta expansión tiene una invasión conocida por ustedes, por vosotros, que es la entrada en Portugal. Pero la España tiene un acuerdo, tiene una negociación de la misma forma, y por cuenta de Napoleón, buena parte de los países de Latinoamérica tiene una movimentación aportado en la independencia de Estados Unidos, aportado en la mirada de la Revolución Francesa, aportado en las prácticas relacionadas a la expansión de Napoleón, que tiene entonces un nuevo punto de observación y mudanza. La revolución más importante del inicio de la independencia argentina viene en la Revolución de Mayo de 1810, inspirada en la independencia de Estados Unidos, la primera junta que reemplaza al virrey. Hay muchas guerras de independencia. Es importante esta comprensión porque tenemos en todas las Américas una movimentación. Simón Bolívar y José San Martín, pues son las figuras más claves, son las figuras más importantes de ese proceso. Pero no tiene la condición de hacer una unidad.
había un gran debate sobre la construcción de una unidad o no haber una unidad en los países de Latinoamérica. Hoy tenemos la comprensión de eso de forma muy aclarada. Brasil mantiene sus fronteras, la mayor parte del territorio nacional, pero los países de Latinoamérica tienen una separación, una ruptura que marca también de forma muy grande la forma como se organiza la América. Entonces, el sueño de San Martín no es una realidad. Entonces, lidera de los Andes, libera de Chile, libera Perú, pero no tiene condición de hacer una gran nación o una gran unidad como acontecerá en otras regiones. Oficialmente, el 9 de julio de 1816, en Tucumán, se declara formalmente Argentina independiente de España. ¿Por qué no es Buenos Aires? Buenos Aires es el punto de más tradiciones, de más miradas de los españoles. Entonces, Buenos Aires será el último punto lo fin del proceso revolucionario. Tanto que tenemos inmediatamente entre 1816 y 1880 un gran conjunto de guerras civiles. Hay un grupo que tiene la búsqueda de un proceso unitario. O que agora vai ser político, acho que vai ficar mais fácil eu trabalhar de alguma outra forma. Até aqui vocês estavam indo bem comigo, a gente está chegando bem, vocês estavam conseguindo me entender bem? Sim. 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 Os demais, sim, beleza. Sim. A Argentina, então, se torna independente. Com ela se torna independente, a gente tem uma grande disputa política. E essa grande disputa política, ela vai se dar por conta de uma questão que era de vários lugares do mundo naquele momento. Entre um modelo que é o modelo americano, que é o modelo federalista, quer dizer, as províncias se articulam e têm sua constituição própria, que é um modelo que, de alguma maneira, é a base para a gente entender como não há uma unidade na América Latina, e, de outro lado, a gente passa a ter uma defesa de um unitarismo. Deveríamos nos manter unidos, deveríamos manter uma fronteira única, um governo central que passa a ser estabelecido. Isso vai gerar uma série de disputas políticas importantes. E é assim que a gente acaba vendo esse processo que acaba ficando muito marcado dentro da Argentina. Para que vocês tenham uma ideia, Juan Manuel Rosas, que é governador de Buenos Aires, es el principal nombre de la idea de unidad. Hay un refuerzo dentro de la comprensión que habíamos hablado anteriormente. Ha hablado en toda la construcción de una gran región, pero una gran región sí comprendida el papel de Buenos Aires como central. Es una realidad. Juan Manuel Rosas gobernará Buenos Aires hasta 1852. Tiene su fin a partir de la Batalla de los Caseros, 1852, pero tenemos ahí un otro general, un otro nombre que, a pesar de organizar una constitución nacional, crea la independencia 1816. Pero só tenemos una constitución en Argentina en 1853. Isto es muy interesante para que nos permita comprender de qué maneras las
organizaciones, las disputas políticas marcan toda la forma de una organización de nuestro diseño. La unificación definitiva, la forma que Argentina tiene hoy, solamente acontecerá en 1862, cuando Buenos Aires acepta se integrar a presidencia de Bartolomé Mitre. Personas que son del Río de Janeiro, personas que están en los espacios de São Paulo, tenemos una gran cantidad de calles que utilizan exactamente los nombres de estas figuras importantes de Argentina. Bartolomé Mitre, General Urquiza, Manuel Rosas, entre otros. Pero, ¿o qué es la Argentina del siglo XIX? Porque es extraño para nosotros, porque no hay población esclavizada, no hay población de descendencia indígena, no hay población de descendencia africana. La comprensión es como si Argentina fuese una España, una Italia establecido en sur de América. ¿Qué se pasa? Entonces, la Argentina hace un proceso de establecer una república oligárquica que era gobernada principalmente por una élite liberal conservadora que favorecía a terratenientes y el capital extranjero. Hay una preocupación de la modernización. Y en siglo XIX existe una comprensión de que los países deben tener una única formación poblacional. Entonces, en todas las grandes guerras, en todas las grandes procesos de fragilidad política, los hombres de la vanguardia son población indígena, población de esclavizados. Hay un conjunto de leyes que no garanten los mismos derechos la población indígena y la población de descendientes de hombres de África. Por cuenta de esto, hay una idea de que es necesario que hombres caminen inmediatamente de Europa para acá para recriar la población local. Brasil, Argentina e Uruguai vão fazer um projeto chamado eugenista. É um projeto onde você busca branquear o território. Então, você desestimula, retira condições das populações locais, estimula que elas ou se juntem ou que elas se afastem, em contradição à figura de uma grande chegada de grupos que ganham terras, que ganham suportes, que ganham formas de poder se estabelecer. Judeus, alemães, italianos, todos que viviam situações de crise na Europa, viram na Argentina, no Uruguai, no Brasil, uma possibilidade de reordenamento. Conforme as populações elas são mais concentradas, isso acaba sendo mais efetivo. Lembrando que na Argentina, Buenos Aires era o grande centro de tudo. E por Buenos Aires ser esse grande centro de tudo, ali a população era praticamente toda branqueada. Em áreas do interior, em áreas mais pobres, você ainda vai ver a presença da população indígena. A população afrodescendente, que já era menos numerosa, ela vai ser
hora dizimada, hora perdida, hora buscada a outras regiões. Vai se discutir que alguns vão sair para o Brasil, outros vão sair para regiões mais ao norte, porque não vem ali uma possibilidade efetiva. Aquelas mitologias que vocês ouvem, não, homens e mulheres descendentes da África não se adaptam, que a região é fria. O sul da África é frio igual, não é uma consideração relevante. É uma forma bastante tradicional da gente olhar isso de um jeito que não é legal, tá? Vocês têm dúvidas, têm questões, não olhei o chat, espera aí. Buenos dias, Ediane. Então, a gente está falando de Argentina hoje. A gente está trabalhando essas figuras e esse papel da história da Argentina e trabalhar um pouquinho da cultura argentina. A gente já falou um pouquinho de tango, já a gente vai voltar a falar de tango. Eu vou voltar a fazer aquele exercício da gente ler um pouquinho, da gente conhecer novas palavras, da gente poder cruzar um pouquinho. Mas eu estou aproveitando esse momento para poder contar um pouco da história, para poder entender um pouco mais do que está acontecendo por lá, tá? Vamos lá. Diga, Mari. Não? Beleza. A gente continua. Deixa eu ver se chegou alguma resposta pelo e-mail de alguém perdido, mas eu acho que não. Não vi apitar aqui, mas só para poder garantir. Então, vamos continuar. Eu quero passar um exercício para vocês, mas eu quero acabar essa parte histórica. Até aqui vocês estão vendo bem comigo, vocês têm algumas dúvidas, você está gostando, vocês não estão gostando, vamos lá, vamos trocar ideia. Vão silenciosos, fico sem saber o que está acontecendo. Estou aqui. Guilherme colocou aqui no chat, vamos olhar o chat. Tá quietinha, não sai uma palavra. Estou aqui lutando, entendeu? Mas vamos continuar. Mas os ouvidos estão atentos. Então tá bom, já é uma grande coisa, já estou feliz, já melhorou. Muito bom. Entonces, recapitulando solamente sobre las cuestiones de historia, en 1816 tenemos una ciudad de Tucumán, las provincias unidas del Río de la Plata declararon su independencia del Imperio Español. Fue un proceso complejo, marcado por las guerras internas e externas de caudillos, pero con nombres que se tornaron héroes, como José de San Martín, que no solo libertó a Argentina, pero también participó de las disputas en Chile y Perú. En fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, Argentina vivió una etapa de esplendor económico, gracias a exportaciones de dos grandes productos, la carne y los cereales. Reina, ¿por qué no es diferente de nosotros? El café, el cana de azúcar, una serie de otros productos que no se habla tanto como algodón. En Argentina, la producción en especial de trigo. ¿Por qué trigo y centeno es tan importante en este momento? Mira,
estamos hablando de grandes naciones industriales creciendo y se organizando en todo el mundo. Hay una demanda creciente de alimentación. Hay una demanda creciente de alimentación producida fuera de los espacios europeos. Hay entonces la organización de grandes celeros, de grandes áreas agrícolas en el mundo. Entonces Brasil ainda hoy es un grande celero agrícola. Argentina ainda hoy es un grande celero agrícola. Lo punto es, somos hoy Brasil en Argentina comprende el mayor complejo de ganadería del mundo. Crea el mayor complejo, mayor número de gado en todo el mundo está en esta parte del mundo. Entonces, hay un proceso de que esos países viven un enriquecimiento, viven un gran momento económico. Entonces, para que las poblaciones de Italia, poblaciones de Austria, poblaciones de Suiza, estoy utilizando nombres que nos facilitan la comprensión, la población de Italia, la población que tiene una oportunidad de trabajo, que tiene una oportunidad de vivir mejor, cambia de país, cambia de espacio y están Uruguay, Brasil, Argentina, son tres grandes paradas. Estados Unidos son tres grandes paradas que son bases para la presencia de estos grupos. Entonces, crea, en fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Argentina vivió un esplendor económico por cuenta de la exportación de carne y cereales, pero hay una preocupación de la construcción de una ingeniería, de construcción de una transformación de su ciudad. Durante estos años, millones de inmigrantes, especialmente italianos y españoles, llegaron a Buenos Aires, llegaron a Argentina. Buenos Aires creció rápidamente y fue llamada de la París de Sudamérica. Pero en el siglo XX trajo muchos conflictos en todas las Américas, porque tenemos algunas presencias políticas mundiales que marcan, que estarán muy fuertes acá. El primer punto, sin duda, es la cuestión de dos grandes conflictos mundiales, dos grandes guerras. Esta guerra tiene una posibilidad de crecimiento de la industria local, pero tiene también a presencia de nuevos grupos llegando, nuevos grupos necesitando de transformar su vida, necesitando de... Entonces, hay una gran masa de la persona, pero tenemos también una gran fragilidad social. Rainha, não entendi. Igualzinho acontece no Brasil, você está crescendo em cidades, você está falando em auge econômico, mas ao mesmo tempo as cidades estão inchando sem estruturas. Qual é o resultado disso? Mazela social. Essas mazelas estruturais sociais, está no campo, tem outra condição. Essas mazelas estruturais sociais fazem parte da Argentina. A Argentina fica muito dependente do sistema de governo, da maneira como os governos vão se colocar, dos investimentos do governo. Então, você imagina, você tem ao longo da história da Argentina movimentos muito importantes que vão discutir o quanto você tende a ter uma oscilação entre a liberdade e a busca de um modelo de liberdade e a busca de um modelo de governo de força. Uma das figuras que aparecem dentro disso é um governo trabalhista clássico, que todos vocês já devem ter ouvido falar, que é o governo de Perón. Perón seria algo equivalente ao Vargas lá, ao nosso Vargas aqui.
quando você pega uma figura como a do Perón, vocês não conhecem normalmente o Perón, mas na pior das hipóteses, vocês já ouviram falar disso aqui, ó. Deixa eu botar. Peraí, que eu estou tentando achar uma imagem melhor. Vou botar a imagem do rádio mesmo, não vou botar Madonna, não. Não, essa tem em português, não tem. Por cuenta de la historia, por cuenta de la comparación, por cuenta de la proximidad, creemos muchas veces de manera muy equivocada que vivimos realidades completamente diferentes en Brasil y Argentina. No es una realidad. El fenómeno Evita es importante para nosotros. ¿Quién es Evita Perón? Perón es una lideranza política de las más importantes de la Argentina. Llega al poder para hacer las reformas urbanas estatales que son necesarias. Perón es acusado de ser un líder populista, lo mismo que acá. Es acusado de se valer de fuerzas locales para mantener longos periodos en gobierno. Y una de las formas que es hecho es por cuenta de la construcción de la imagen. Aquí nosotros, los padres del pueblo, los padres de los más pobres, Perón es lo que protegió, que no esquece, que luchó por cuenta de la población más pobre de Argentina, estableció leyes trabalhistas, estableció procesos relacionados a una redistribución, un papel relacionado a la organización de las clases, de las escuelas, que no existía un modelo tan organizado en Argentina. Tiene un papel importante relativo a la utilización de las primeras formas de medios de comunicación, como el uso de radio, los discursos de radio, de las palas. Evita Perón es su mujer. Evita es considerada una benemérita, una mujer que luchó por cuenta de la Argentina, y hay una crítica muy grande en las palabras de Evita, en las palabras de Perón, sobre el capital internacional. La presión y las formas de comprender lo que representa el capital internacional y cómo el capital internacional tiene una relación directa con la fragilidad social, con las condiciones materiales que toda América pasan a vivir. Tiene un autor uruguayo que habla de Argentina, que habla de Brasil, que habla en especial de Uruguay, que estudia las cuestiones de la bella abierta de la América Latina, abiertas de América Latina, y que ahora
hace un momento de una lectura con ustedes primero para que conozcan. Yo creo que hay una misión que conozcan otros nombres, otras posibilidades, otra comprensión. Y esta imagen de que nosotros son la representación de atraso, que nosotros somos la fragilidad, somos lo que hay de peor, no es una realidad. Somos expurgados, somos robados, hay un gran abuso de la forma de los puntos de la ocupación a lo largo del tiempo. Pero, un momento. Todos conhecem As Veias Abertas da América Latina? Já leram? Você pode repetir a pergunta, por favor, professor? Posso. Você já leu Las Venas Abiertas da América Latina ou As Veias Abertas da América Latina? Não. Esse é um livro que, para mim, ele é absolutamente importante. Ele fala sobre direitos, ele fala sobre organização, ele fala sobre de alguma maneira, sobre toda a representação, não só da história dos povos da América, mas ele tenta entender como essa exploração ela foi base, ela foi fundamento desse processo. Então, o livro ele é de 1877, o autor é Eduardo Galeano, e é uma das formas de a gente praticar 2 vezes, é a gente tanto fazer uma leitura, tanto a gente fazer um processo de compreensão de novas coisas. Então, esse é o princípiozinho do livro sobre a chegada dos espanhóis, sobre a maneira como está e a maneira como ele quer explicar sobre isso. Eu acho muito interessante. Eu vou compartilhar com vocês, eu queria pedir a leitura. Letícia, você lê para mim? Letícia. Oi, bom dia. Bom dia. Por favor. Tudinho, é? Não, só essa parte que está na tela. E depois eu passo para outra. Tá. Só tô um pouco rouca, que eu tô gripada. Sem problema. Só um momento. Quando Cristóbal Colón se lanzó a atravesar los grandes espacios vacíos al oeste de la Ecúmene, había aceptado el desafío de las leyendas. Tempestades terribles jugarían con sus naves como si fueran cáscaras de nuez y las arrojarían a las bocas de los monstruos. La gran serpiente de los mares tenebrosos, hambrienta de carne humana, estaría al acecho. Solo faltaban 1000 años para que los fuegos purificadores del juicio final arrasaran el mundo, según creían los hombres del siglo XV, ¿no? Y el mundo era entonces el mar Mediterráneo con sus costas de ambigua proyección hacia el África y Oriente. Los navegantes portugueses aseguraban que el viento del oeste traía cadáveres extraños y a veces arrastraba leños curiosamente tallados, pero nadie sospechaba que el mundo sería pronto asombrosamente
multiplicado. América no solo carecía de nombre, los noruegos no sabían que la había descubierto hacía largo tiempo, y el propio Colón murió. Después de sus viajes, todavía convencido de que había llegado al Asia por la espalda. En 1492, cuando la bota española se clavó por la primera vez en las arenas de las Bahamas, el almirante creyó que estas islas eran una avanzada del Japón. No sé, Japón. Colón llevaba consigo un ejemplar del libro de Marco Polo, cubierto de anotaciones en los márgenes de las páginas. Los habitantes de Zipango, decía Marco Polo, poseen oro en enorme abundancia y las minas donde lo encuentran não se agotam. Beleza, agora vamos para o outro. Mara, lê para mim. Está conseguindo falar, Mara? A voz não está saindo. Ai, não tava. Tá ouvindo agora? Foi, agora tô. Pronto. También hay en esta isla perlas del más puro oriente en gran cantidad. Son rosadas, redondas y de gran tamaño, y sobrepasan el valor de las perlas blancas. La riqueza de Zipango había llegado a oídos del gran Khan Kublai. Não sei se é assim que se fala. Havia despertado en su pecho el deseo de conquistarla. Él había fracasado. De las fulgurantes páginas de Marco Polo se echaban a vuelo todos los bienes de la creación. Había casi 13,000 islas en el mar de la India, con montañas de oro y perlas, y 12 clases de especies en cantidades inmensas, además de la pimienta blanca y negra. La pimienta, el jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada y la canela eran tan codiciados como la sal para conservar la carne en invierno, sin que se pudriera ni perdiera sabor. Los reyes católicos de España decidieron financiar la aventura de acceso directo a las fuentes, para liberarse de la onerosa cadena de intermediarios y revendedores que acaparaban el comercio de las especies y las plantas tropicales, las muselinas y las ramas blancas que provenían de las misteriosas regiones del Oriente. El afán de metales preciosos, medio de pago para el tráfico comercial, impulsó también
la travesía de los mares malditos. Europa entera necesitaba plata. Ya casi estaban exhaustos los filones de Bohemia, Sajonia y el Tirol. España vivía el tiempo de la Reconquista. 1942 1492. no fue solo el año del descubrimiento de América. El nuevo mundo nacido de aquella equivocación de consecuencias grandiosas. Fue también el año de la recuperación de Granada. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que habían superado con su matrimonio el desgarramiento de sus dominios, abatieron a comienzos de 1492 el último reducto de la región musulmana en suelo español. Había costado casi 8 siglos recobrar lo que se había perdido en 7 años. Y la guerra de reconquista había agotado el tesoro real. Pero esta era una guerra santa, la guerra cristiana contra el Islam, y no es casual. Además, que en ese mismo año, 1942, 150.000 judíos declarados foram expulsados do país. Tá bom, vamos ao outro. Obrigado. Mandou bem. Vamos, Ryan. Tá me escutando? Sim, ouvindo bem. Espanha adquiria realidade como nação, usando espadas cujas empunhadas dibujaban el signo de la cruz. La reina Isabel se hizo madrina de la Santa Inquisición. La hazaña del descubrimiento de América no podría explicarse sin la tradición militar de guerra de cruzadas que imperaba en la Castilla medieval. Y la Iglesia no se hizo hogar para dar carácter sagrado a la conquista de las tierras incógnitas del otro lado del mar. El Papa Alejandro VI, que era valenciano, convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del nuevo mundo. La expansión del reino de Castilla ampliaba el reino de Dios sobre la tierra. 3 años después del descubrimiento, Cristóbal Colón dirigió en persona la campaña militar contra los indígenas de la Dominica. Un puñado de caballeros, 200 infantes y unos cuantos perros, especialmente adestrados para el ataque, diezmaron a los indios. Más de 500 enviados a España fueron vendidos como esclavos en Sevilla y murieron miserablemente. Pero algunos teólogos pensaron y la esclavización de los indios fue formalmente prohibida al nacer del siglo XVI. En realidad, no fue prohibida, sino vendida, antes de cada entrada militar.
los capitanes de conquista debían leer a los indios ante escribano público un extenso y retórico requerimiento que los exhortaba a convertirse a la Santa Fe Católica. Si no lo hicieres o en ello dilación maliciosamente pusieres científicos que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y vos haré guerra por todas las partes, de manera que yo pudiere y os sujetare al jugo y obediencia de la Iglesia de su Majestad, y tomaré vuestras mujeres, hijos, y los haré esclavos, y como tales los venderé, y dispondré de ellos con su Majestad mandaré, y os tomaré vuestros, aquí para mí no consigo enxergar. Bienes y A bienes os haré de todos, e os haré de todos os males e danos que puder. Próximo. Também. Muito bom. Muito bom, muito bom. Beleza. Quero mais um. Vamos ler em inglês já. Aonde é? Aqui. Da América? Isso. América é o vasto império do diablo de redención imposible y dudosa, pero la fanática misión contra la heredia de los nativos se confundía con la fiebre que desataba. En las huestes de la conquista, el brillo de los tesoros del nuevo mundo. Bernal Díaz de Castillo, soldado de Hernán Cortés en la conquista de México, escribe que legado da América por servir a Deus e a sua majestade, e também por haver riquezas. Colón quedó deslumbrado quando alcanzó el atolo de San Salvador, por la colorida transparência do Caribe, el paisaje verde, la dulzura e la limpieza de aire. Los pájaros espléndidos y los mancebos de buena estatura, gente muy hermosa y mansa que ali habitaba, regalo y los indígenas unos botines colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían ao pescuezo y otras cosas muchas de poco. Valor con que hubieron muchos placer e quedaron tanto nuestro que era maravilla. Les mostró las espadas y los con nación los moban por el filo se cortaba mientras tantos contra el almirante en su diario de navegación. Y yo los estaba atento y trabajaba, ¿cómo es, profesor? Trabajaba de saber se havia ouro, e vide que algunos de traían pedaduelo colgado em agüello, que tenha de lá havia ouro, e vide algunos deles traían de pedaduelos colgando em agüero que tinha de las nariz, e por señas pueden entender que yendo ao sul ou viendo la isla por el sur, que estava ali rei que tinha grandes vastos dele, e tinha muito mucho, porque del oro se hace tesouro, e com el quien no lo tiene hace quanto quiere en el mundo delega a que estas las animas el paraíso. Em sua terceira viagem, Collor seguia creyendo que andava por el mar de la China, quando
entró en las costas de Venezuela. Ello no le impidió informar que desde allí se extendía una tierra infinita que subía hacia el paraíso terrenal. También era médico Vespucio, explorador del litoral del Brasil, mientras nacía en el siglo XVI. Relataría a Lorenzo de Médicis: los árboles son de tanta beleza e tanta blandura que nos sentimos en este paraíso terrenal. Cuando Despecho escribe Coloque los Reyes desde Jamaica en 1503, cuando yo descubrí las Indias, dice que era el mayor señorío que haya en el mundo. Yo dirige de oro, pieles preciosas, especiales, una Muito sola bom. bolsa de Vamos pimienta ao valia. próximo. Muito bom. Quem é que vai fechar? Pode ser eu, cadê? Vamos lá. Uma sola bolsa. Una sola bolsa de pimienta valía en el medievo más que la vida de un hombre, pero el oro y la plata eran las llaves que el Renacimiento empleaba para abrir las puertas del paraíso en el cielo y las puertas del mercantilismo capitalista en la tierra. La epopeya de los españoles y los portugueses en América combinó la propagación de la fe cristiana con la usurpación y el saqueo de las riquezas nativas. El poder europeo se extendía para abrazar el mundo. Las tierras vírgenes, densas de selva y de peligros, encendían la codicia de los capitanes. Los hidalgos, caballeros y los soldados en harapos lanzados a la conquista de los espectaculares botines de guerra. Creían en la gloria, el sol de los muertos y en la audacia. A los ousados ayuda fortuna, decía Cortés. El propio Cortés había hipotecado todos sus bienes personales para equipar la expedición a México, salvo contadas excepciones, como fue el caso de Colón o Magallanes. Las aventuras no eran costeadas por el Estado, sino por los conquistadores mismos, o por los mercaderes y banqueros que los financiaban. Nació el mito de El Dorado, el monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar a los intrusos, desde Gonzalo Pizarro hasta Walter Raleigh. Muchos los persiguieron en vano por las selvas y las aguas del Amazonas y el Orinoco. El espejismo del cerro que manaba plata se hizo realidad en 1545 con el descubrimiento de Potosí. Pero antes habían muerto, vencido por el hambre y por la enfermedad, o atravesados a flechazos por los indígenas. Muchos de los expedicionarios que intentaron infructuosamente dar alcance a manantial de la Plata, remontado el río Paraná. Havia, sí, oro y plata en grandes cantidades, acumulados en la meseta de México y en altiplano andino. Hernán Cortés reveló
para España en 1519 la fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma, y 15 años después llegó a Sevilla el gigantesco rescate, un aposento lleno de oro y 2 de plata que Francisco Pizarro hizo pagar al Inca. Atahualpa, antes de estrangularlo años antes con el oro arrancado de las Antillas, había pagado la corona los servicios de los marinos que habían acompañado a Colón en su primer viaje. Finalmente, la población de las islas del Caribe dejó de pagar tributos, porque desapareció. Los indígenas fueron completamente exterminados en los lavaderos de oro, en la terrible tarea de revolver las arenas auríferas con el cuerpo a medias sumergido en el agua, o roturando los campos hasta más allá de la extenuación, con la espalda doblada sobre los pesados instrumentos de labranza traídos desde España. Muchos indígenas de la Dominiciana se anticipaban al destino impuesto por sus nuevos opresores blancos, mataban a sus hijos y se suicidaban en masa. El cronista oficial Fernández de Oviedo interpretaba así, a mediados del siglo XVI, el holocausto de los antillanos. Muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoña, por no trabajar, y otros se ahorcaram por suas manos próprias. Eu quero que vocês imaginem, vamos lá, primeiro eu estou falando de um texto do século XX, no mesmo momento do Perón e da Evita, aonde eu estou olhando para o passado e tentando entender o que aconteceu. Qual é a construção que esse texto traz para a gente, qual é a lógica que esse texto traz para a gente. Todo o texto ele é construído com uma linha muito clara. É lindo falar assim, a América não foi pensada para ser outra coisa, não ser um ponto de exploração. A população americana não foi pensada em outra coisa, a não ser como uma coisa estranha dentro da sua origem. Então, o apagamento do passado indígena da Argentina, ele não é acidente. Ele fez parte de todo um processo, de toda uma maneira de se pensar essa própria história. Então, quando a gente pega sobre isso, e eu olho essa Argentina hoje, eu preciso estar entendendo essas variações. A rainha, mas eles, a Argentina é fruto da sua própria história. Então, esse branqueamento vai trazer as marcas de branqueamento, inclusive esse olhar para a gente com um certo olhar para boa parte desse Brasil tão colorido que eles não conseguiram branquear. A língua não é tão distante da nossa. Se você prestou atenção na versão de Evita, se você prestou atenção, você vai ver que é uma língua parecida. A grande questão é, o que isso traz? Isso traz formas diferentes da gente poder entender e colocar sobre isso. A língua. A língua argentina e o impacto da imigração são marcas que não podemos deixar de mirar. A língua que se habla na Argentina é o espanhol, pero com características muito particulares. É um dialeto muito mais reconhecido como o espanhol rioplatense, hablado em Buenos Aires e nas zonas da cercanía. Aqui se usa el voceo, em lugar de tu. Se diz vos tenés, em lugar de tu tenés. Este punto tiene una relación sobre la última clase que había exactamente esa pregunta. ¿Adoptamos vosotros, adoptamos o tú? Depende de las posibilidades de los locales que hay esa diferencia, como nosotros portugueses. Además,
se nota una gran influencia italiana en la entonación. Y lo mismo acá, porque lo mismo en la población de São Paulo, la población del sudeste, tenemos lo mismo. Si te llegan a Italia, hay una sensación atípica que tiene la impresión que a cualquier momento comprenderás lo que están hablando, porque la forma, la acentuación, hay una relación, pero no comprendemos. Entonces, pero se está hablando con una persona de España, un argentino se llega y consegue comprender muy mejor el argentino do que comprenderás el español, porque hay una marcación que es más próxima. Además, se nota una gran influencia. Perdona. Ya había hablado sobre esto. Aña tiene una idea de cuántos italianos tenemos en la región. En Argentina no tengo, pero hoy 80% de toda la población uruguaya tiene descendencia italiana. 80%. Entre los años de 1880 y 1930 tiene registro de la llegada de italianos, solamente italianos, de una población de más de 1 millón de personas. Entonces, no es incomún que en las calles tú percebas, escuchar sobre palabras que misturan. ¿Qué es esto? Ejemplos simples que son populares. Palabras, por ejemplo, como laborar. Estilos de palabras que también adoptamos: laborar, laboral. Es trabajar, no hay en español normalmente el uso de laborar. Bondi, autobús. Mina, mujer. Pibe, niño. Quilombo, caos. Mira, muchas de estas expresiones empezaron a reaparecer en el tango y también nació en los barrios más humildes. La lengua argentina tiene una mezcla con esta historia, con esta población. Y esto es lo punto que no comprendemos, porque nosotros amamos fútbol y Argentina ama fútbol. Hace parte de una identidad de operariado, de las fábricas, de las personas pobres, de las personas en las condiciones que cambian de país. Italianos en gran número. Entonces, en Argentina el fútbol es una religión. Si se llega a un estadio, en los times locales, no se para un momento la cantoría, el incentivo es intenso. No se trata solo de un juego, es una pasión, una identidad que muchas veces también es lo que sobra y antes del caos. En años de 1970 tenemos una organización de una dictadura, un momento dictatorial en Argentina. Es un momento que es muy grave, muy crítico. Ainda hoy, las madres de Plaza del Mayo cambian la búsqueda de sus hijos que desaparecieron durante el periodo de la dictadura. Entonces, en 1978, la dictadura argentina crea la posibilidad de traer la Copa del Mundo a Argentina. Hacen de todo para que gane el torneo. Es el primer torneo que la Argentina fue la victoriosa. Tem Maradona, Mario Kempes es el gran nombre de Argentina, y hay acusaciones muy graves y muy claras sobre las formas que los juegos están.
Brasil había ganado el Perú 4-0. Argentina, para sí clasificar, necesitaba ganar del Perú por 6. Que gana por 6. El golero de Perú, el que no es golero, tiene otro nombre, no me recuerdo ahora. Hace de todo para que la Argentina pase. Brasil eliminado de esta Copa sin ninguna derrota, ninguna. Pero es parte del juego, es parte del movimiento dictatorial. Las figuras como Diego Maradona y Lionel Messi no son solo deportistas, son ídolos populares, símbolos nacionales. La Argentina en ese mismo momento decide hacer un conflicto, una guerra con los ingleses por el dominio de las Islas Maldivas, los Falkland. Pierden claramente, pero se vengan de los ingleses en la Copa del Mundo de México en 1986, la cual Maradona hace llover, Maradona hace todo en el año. Y es lo mismo con ahora cuando Messi en Maracaná tiene un maracanazo de ellos, no hay una victoria, pero hay la gran victoria de Copa de Qatar, que es un momento importante para la historia de Argentina, el punto máximo de Lionel Messi, que se coloca en lo mismo patamar, sino más que Diego Maradona. En cada barrio hay en Argentina una cancha, un campo, en cada familia hay una camiseta. El fútbol se vive en cada esquina. No es diferente de acá, o que trae trazos muy, muy intensos de violencia, la prohibición del time de jugar en un local o de otro lugar. Crea, Raina, o qué tiene de relación directa con el otro movimiento, de relaciones directas con o espacio de las venas abiertas de América Latina, todo tiene el fin de la construcción que es hecha a lo largo del tiempo. Entonces, la comprensión del papel del fútbol, la comprensión de la identidad argentina, la comprensión de una estructura de poder es fundamental. Otro punto que me gusta hablar antes del fin de clases es sobre la importancia de la educación, arte y cultura en Argentina. Diferente de Brasil, que hay una gran cuestión de culturas populares, hay a lo largo de la historia de Argentina un investimento, un proceso que transforma la educación en una marca muy fuerte de la población local. Nombres como Julio Cortázar, Mercedes Sosa, tiene nombres como, no es Cortázar, sí, como Domingos Faustino Sarmiento, nombres como Julio Cortázar, tiene una acción muy intensa sobre el papel y la fuerza en las cuestiones que están aquí estructuradas, habladas, y es muy importante. Es importante que percebamos que la arte trae en la poesía, en la construcción de la imagética, el papel que es reconocido de la escuela en un punto muy importante. Hay un poema que se dice: soy del sur y del caos, del mate amargo y del abrazo fuerte. Tengo sangre italiana y alma de tango. Hablo con las manos y sueño con los goles. Argentina no se entiende, se siente. Cuando se habla en esta forma, en la manera de comprender a Argentina,
No debemos entender como un punto, como un espacio en que solamente la comprensión o la escala de las informaciones será todo. Lo punto central para comprensión de la Argentina es el papel de Mercedes Sosa como cantora, de Astor Piazzolla como el tango, el papel del fútbol, el papel de toda la historia que marca y que hace mucho de las construcciones de esas personas, de esa historia, de estas poblaciones. Eu tô sem a câmera. Eu tô falando sem a câmera. Vocês nem me avisaram que eu tava aqui sem a câmera, meu Deus do céu. Agora, mas minha câmera travou, ela parou do nada. Não sei o que houve. Eu achei que você tinha fechado mesmo. Não, fechei não. E é que eu já apertei ela de volta e nem falando, aparece, tá tudo branquinho. Tinha deixado fechado. Uai, por que eu fecharia? Eu gosto de falar com vocês, eu peço para vocês ligarem, por que eu ia fechar, uai? Mas que deu ruim na minha câmera do computador aqui, ó. Eu religuei e ela tá toda branca. Ai, senhor. Tá bom. Não, agora tá funcionando. Tu tá aparecendo. Tá? Tá, Ao menos tá aparecendo. Para mim é que não tá. Coisa doida. Enfim. Dúvidas, questões, pontos, ideias, gostaram? O que vocês acham? Vamos lá. Bem legal entender um pouco, né, da história, assim, da Argentina, que parece um pouco com a gente, né? Nossos irmãos. Sim. Eu gosto de trabalhar essa perspectiva, porque eu acho que, de novo, tem várias formas de você trabalhar a língua e a cultura, mas quando você vai criando identidade, você vai aproximando, você vai comparando, é como se você tivesse aula de várias coisas ao mesmo tempo. Você tem um pouco de aula de história, você tem um pouco de aula de língua, você vai forçando o processo e você vai entendendo aquilo. E eu acredito de verdade que língua é cultura. Língua é um conjunto de manifestações culturais fundamentais para a gente poder ir entrando, chegando e trabalhando bem. Eu queria muito que vocês procurassem, tem para baixar na internet, tem para ver na versão espanhola, Las Venas Abiertas da América Latina. Las Venas Abiertas de la América Latina. É um livro fantástico, eu acho muito legal para a gente compreender, discutir. E, cara, vocês vão treinar o vocabulário como nunca, porque, assim, é entender, é associar, vão aprender, de novo, duas coisas ao mesmo tempo. Vocês procuram? Vocês tentam ler? Sim, vou procurar. Meus caros, hoje, como eu consegui começar um pouquinho mais cedo, com 9 horas, né? Estava já ali trocando ideia, mas eu acho que já dá para... Acho que a Argentina foi. A aula que vem eu vou trabalhar com Colômbia e um pouco da cultura do Caribe, para a gente poder entender. Vamos trabalhar um pouquinho sobre essas variações florestais, sobre os incas, sobre como é que foi essa história, para a gente poder trabalhar. Fechado? Ok, fechado. Sim. Tá bom. Tá fechado. Eu tinha ficado preocupado que a turma não tinha ficado tão grande, mas eu já vi que tem bastante gente vendo depois por vídeo, então todos vocês que me veem depois, desculpa ter ficado com a câmera fechada, espero que vocês estejam gostando também, tá beleza? E no mais, até semana que vem. Até, professor. Até, Tchau, professor. tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Vai.